Bueno, hoy vamos a hacer una paella. Voy a cortar la cebolla. Ok, vamos a cortar la cebolla en cuadraditos chiquitos. Vamos a agregar morrón. Sería esta paella, o en general, yo me imagino que las paellas, va a ser la primera vez que haga paella, como tratando de seguir una receta, pero es muy parecido a un guiso, del guiso argentino, nada más que no lleva papa ni otras verduras, solamente cebolla y morrón. Bueno, esta paella que voy a hacer va a ser paella o intento de paella de carne. Carne de vaca y carne de conejo. Pero estos son unos bifes que se ven un manjar. Lo vamos a cortar en cuadrados, más o menos así. Estoy haciendo la paella esta para 4 personas. Vamos a ver si rinde bien las porciones que voy a hacer. Pongo 2 bifes de estos y 4 patamuslos de conejo, que ahora las muestro. Estas son las patamuslos de conejito. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a dorar la carne con bastante aceite, un poquito más, bastante aceite. Vamos a poner la carne ahí. El fuego está acá al máximo, ¿ok? Está todo lo que da la sartén esta. No vamos a agregar sal porque compré un caldo que ya es especial para paella. Ustedes, si quieren, pueden agregar caldo común de los cuadraditos. Ahora más adelante les explico bien. Bueno, una vez que ya tenemos todo sellado, vamos a apartar la carne, la vamos a sacar.
poco de pimentón. Voy a agregar un poco de sal de ajo. O ajo en polvo o ajo común, también está bien. Como yo no tengo ninguna de las dos, pongo sal de ajo. Y ahora agregamos cebolla y morrón. Bueno, ahí le acabo de agregar un poquito de salsa de tomate y también estoy calentando el caldo, que es muy importante que el caldo esté caliente cuando se lo agreguemos al arroz. Esto en realidad está pareciendo más un guiso de arroz que otra cosa. Ahora le voy a agregar un poco de condimento para paella con un poco de azafrán. Así que vamos a ver qué tal es. Todo esto para mí es nuevo porque nunca había hecho una paella antes. Bueno, lo que voy a hacer ahora es agregar el arroz. Este es arroz bomba, especial para hacer paella. No se pasa y... bueno, no se pasa, eso después lo cortas ahí. Ahí estoy agregando una taza de arroz, que es aproximadamente 400 gramos. Por lo que dice la bolsita del arroz, lleva cada una taza de arroz 2 tazas y media de agua. Bueno, por lo menos olor a paella. Lo otro que se caracteriza este arroz es que absorbe mucha más cantidad de agua que los otros arroces. Como pueden ver, ya tomó un color amarillento. Apenas tiramos el arroz acá al menjunje que hicimos. Bueno, ya dejé como sofritando un poco el arroz. Ahora lo que voy a hacer, voy a tirar la carne acá. Lo que habíamos reservado, se lo voy a agregar a todo. Vamos a tratar de mezclar, que le quede chica la fuente. Pero bueno. Lo que podemos hacer, esto lo dejamos aparte porque es muy grande. Y después al último se lo vamos a agregar. Solamente lo vamos a echar con los pedacitos de carne porque es muy chico. Bueno, una vez que ya tenemos el arroz que está así como que se ve crocante, vamos a proceder a agregarle el caldo. El caldo, la cantidad de caldo o agua que se le agrega en este tipo de arroz, por lo que comenté hace un ratito, es cada una taza de arroz, 2 tazas y media de caldo, o agua, perdón. Bueno, y una vez que ya está, una vez que agregamos, voy a bajar un poco el fuego, una vez que agregamos el caldo, ya no movemos el arroz.
Ahí dejé el fuego a la mitad de su potencia. Y bueno, vamos a esperar a que se termine de absorber todo el agua. Y bueno, vamos a ir mostrando cómo va quedando. Bueno, ahí no sé si logran ver cómo se fue absorbiendo el líquido. Acá estoy haciendo aparte el patamuslo del conejo, porque claramente no entra ahí. Ya cuando esté casi listo lo voy a agregar arriba, como si fueran gambas de pescado, de los bichitos de mar. Acá le dicen gambas. Después se lo agrego ahí para que tome un poco de sabor. Bueno, ahí vamos aproximadamente 15 minutos de cocción. Prácticamente el arroz absorbió todo el líquido. Lo que vamos a hacer es moverlo un poquito, así. Por lo que estuve viendo en otros videos de YouTube, que el arroz no lo mueven, porque si lo mueven tira almidón y le hace mal al arroz, sale pegajoso. Entonces al dejarlo así, sin mover, no se hace pegajoso el arroz. Así que nosotros tampoco movemos. Bueno, ahora le voy a agregar las patitas de conejo, se las voy a ir dejando acá, de esta forma. Dejarlo así. Ahí más o menos bonito, presentable. Y le vamos a agregar esta especie de tapita para que se cocine bien el arroz que está arriba. Fuego medio, número 5. Este llega hasta 10, entonces el medio 5. Bueno, ya llevamos aproximadamente 20 minutos de cocción. Lo que voy a hacer ahora va a ser subir la intensidad del fuego. Se lo voy a subir al máximo para que me dore y me haga una capita crocante en la parte de abajo. Que eso queda bastante bueno. Solamente por unos segundos, si llegamos al minuto bien, y si no, bueno, no pasa nada. Estamos experimentando. Está saliendo un olor bastante rico. Delicioso. La verdad que parece paella. Bueno, ya lo tuvimos aproximadamente unos 5 minutos al fuego al máximo. Empezó a salir un poquito de olor a quemado. No, mentira. Pero ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reposar unos minutos acá y luego procedemos a servirlo.